Iglesia Cristiana El Buen Pastor te invita a sus cultos presenciales. Miércoles, oración, 7:30 de la noche. Jueves, culto general, 7:30 de la noche. Domingos, culto evangelístico a las 3 de la tarde. No te quedes en casa cuando las puertas de la iglesia estén abiertas. 7320 Ashcroft, Suite 211, Houston, Texas 77081. Mayores informes al 832-847-2892. 832-847-2892. ¡Te esperamos! Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ubicada en el 7320 Ashcroft Drive, Suite 211, presenta su programa Buscando al Perdido y Discipulando al Hallado. Durante este programa puede llamar a la línea de oración al 832-847-2892. 832-847-2892. También puede visitar nuestra página web para más información sobre nuestro ministerio, icelbuenpastor.org. Y ahora con nosotros, el pastor Noé Luna. Y Dios tiene que decirle una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque a veces la religiosidad no nos permite ver el plan de Dios en nuestra vida. A veces nosotros nos cegamos por la religiosidad y no entendemos el plan y el propósito de Dios. Pedro había andado con Jesús, había conocido a Jesús, había escuchado el mensaje de Jesús, incluso hasta predicaba el mensaje de Jesús. Pero aún así, le estaba costando aprender que necesitaba despojarse de la religiosidad. Muchas veces nosotros nos cuesta despojarnos de la religiosidad. Es que Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación personal entre su iglesia y Dios. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, es decir, confundido, maravillado dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, versículo 18, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, versículo 22, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Sabe lo tremendo de todo esto? Para este momento que entran estos hombres a la casa de donde se encontraba Pedro, había llegado una persecución a la iglesia. En Hechos capítulo 8, estamos en el 10, pero en Hechos capítulo 8 dice que en aquellos días inició una persecución contra la iglesia, que la iglesia tuvo que expandirse, porque los empezaron a perseguir por el amor al evangelio, por el amor a Cristo. Y cuando llegaron hombres a preguntar por Pedro,
Ya Dios le había dicho, ahí vienen hombres, que vienen hombres que han venido a buscarte, pero no dudes en ir con ellos, que yo los envié. Le hago una pregunta. Que Dios le dijera así, en este momento que estuviera orando, vienen 3 policías aquí. No dudes en ir con ellos, que yo los envié. La mayoría de nosotros quizás dijera, ¿estás seguro, Señor? Confírmamelo y reconfírmamelo, Señor. Estaban en tiempo de una persecución. Pero mire esto. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. ¿Se acuerda lo que le dije yo de que Pedro tenía que despojarse de la religiosidad? En aquellos tiempos, ya le conté cómo se miraba a alguien que no era judío, a un gentil. La palabra gentil viene de la palabra pagano, es decir, alguien que no es judío, alguien que no, que según ellos no adora al Dios hebreo. Lo miraban de menos. Y tenían ciertas prácticas o ciertas costumbres, por ejemplo, que no lo vieran hablar con un judío, con un gentil, por ejemplo. Que no les abrieran la puerta de la casa si tocaran la puerta. Y que mucho menos los dejara entrar. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Dice el versículo, en cuando nos quedamos, versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. ¿Qué significa hospedar? Les permite que entren y que se queden y reposen. Y ante la sociedad o ante los judíos, de acuerdo a sus costumbres, esto no era permitido. Esto era algo que ellos criticaban. Por ejemplo, podían haber vecinos judíos criticando: ¿ya viste quién entró a la casa de Pedro? ¿Ya viste a quién hospedó? Es un traidor ese Pedro. ¿Y a quién le dejó? Ay, no. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo invocado a sus parientes. ¿Y a quién más? ¿Y amigos qué? Más íntimos. Cornelio sabía, Dios me habló y me dijo que enviara por un hombre, que él va a venir y nos va a decir algo especial. Y si es algo especial, yo quiero que toda mi familia, y yo quiero que todos mis mejores amigos, los más íntimos, estén aquí, para que también ellos reciban la bendición. Así como todos los que se conectan por las redes sociales y ven este mensaje y les gusta compartir también este mensaje para que todos sus amigos escuchen la palabra de Dios. Cornelio se había preparado. Algo especial viene. Si Dios me habló y algo especial viene la palabra de Dios. Y necesito que toda mi familia esté aquí. Necesito que mis amigos estén aquí. Porque no me puedo quedar yo solo con la bendición. Puede imaginarse a Cornelio ahí impaciente. Ya va a venir. Ya va a venir. Pero el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. El camino era largo, hermanos. Y había división en aquel tiempo entre los judíos y los no judíos, los gentiles. A veces nosotros también tenemos divisiones incluso en la iglesia. A veces nosotros también tenemos racismo en nuestro corazón, del cual necesitamos despojarnos. Vivimos en una nación donde según ha sido fundada bajo principios cristianos. Pero esta misma nación que se fundó bajo Dios,
Habían momentos donde las iglesias, incluso habían iglesias solo para blancos y otras solo para personas de color. Tiempos donde personas tenían que asistir a las escuelas y no podían tomar de la misma fuente de agua. Y no podían compartir el mismo baño. Y se levantaron sociedades o grupos extremistas que se hacían llamar cristianos, como el Ku Klux Klan. Iglesias religiosas de personas de color, o donde no permitían a personas de color. ¿Habitaría el amor de Dios en esos lugares? Pero no vamos tan lejos, porque a veces nosotros también tenemos racismo y odio en nuestro corazón. Que si eres salvadoreño, que si eres mexicano, que si eres hondureño, delante de Dios todos somos uno. Ya no hay salvadoreño, ya no hay mexicano, ya no hay hondureño. Todos somos parte del pueblo de Dios. Puede darle un aplauso al Señor. Delante de Dios ya no hay nación. En Dios nuestra nueva nación se encuentra en los cielos, la nueva Jerusalén, porque somos parte del pueblo de Dios. Muchas veces, a veces permitimos que esas cosas todavía habiten dentro del pueblo de Dios. Y la Biblia es clara en decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no importa de dónde él venga o el color de su piel. A veces se nos olvidan las palabras de Thomas Jefferson, que él escribió: todos los hombres han sido creados iguales, porque debajo de esta piel es el mismo color de sangre. Y la sangre de Cristo murió por todos, independientemente del color de nuestra piel o de nuestra cultura o nuestra raza, porque Él dio su vida por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Pedro, quizás cuando iba camino a la casa de Cornelio, iba caminando con personas gentiles. Iba quizás pensando en su mente una batalla. ¿Será que es de Dios, que Dios me mandó a ir con ellos de verdad? ¿Será que verdaderamente sea de Dios? ¿Por qué razón? Porque había prejuicio. Había prejuicio en esos corazones. ¿Sabe cómo era la oración del judío? Señor, te doy gracias porque no soy perro ni soy mujer. Porque tanto a la mujer se miraba de menos. Y cuando usted ve a Jesús en los evangelios, siempre a la mujer le dio su lugar. Siempre Dios le ha dado un lugar especial a la mujer. Ahora en la sociedad vemos que la sociedad ha levantado el feminismo, donde hace que la mujer sea más que el hombre. Y en otros lugares el machismo, donde el hombre se cree más que la mujer. Delante de Dios nos complementamos el uno al otro. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino que es ayuda idónea del hombre. Están paralelos delante de Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Puede darle un aplauso al Señor. Ellos miraban, los judíos miraban a los gentiles. En su oración recuerde: gracias Señor, porque no soy mujer ni soy perro. Porque los gentiles los miraban un poquito más que un perro. Así los miraban. Había desprecio. Y quizás en su corazón, o quizás en su mente, cuando iba caminando con ellos: Señor, ¿será cierto que tú has permitido que yo venga con ellos? ¿Será quizás cierto, Señor? ¿Qué van a decir quizás de mí cuando me vean caminando con ellos? Y cuando entra aquel hombre que estaba esperándolos, llamado Cornelio, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo Cornelio? ¿Lo está leyendo conmigo?
¿Qué dice? Y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio no sabe. Y Cornelio se postra, se humilla delante de este hombre porque sabe que este es un hombre de Dios. Lo ha mandado a llamar, pero su acción provoca que se humille, se arrodille y adore. Pero la reacción aquí de Pedro es algo que debemos de nosotros valorar. Versículo 26. Mas Pedro le levantó. Note esto. Pedro no le permitió que siguiera de rodillas adorándole. No, ¿qué es lo que hizo Pedro inmediatamente? Levántate. Porque la honra y la gloria, la alabanza y la adoración es solamente para Cristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. La adoración no es para ningún hombre. No importa quién sea, la adoración es solamente para Dios. Lamentablemente en el mundo cristiano hay cantantes y hay personas que desean la fama y le encanta que la gente les adore. Hasta dicen que tienen fans o fanáticos. Nosotros no tenemos fanáticos. Nosotros hacemos discípulos y les enseñamos a los discípulos a amar a Dios sobre todo y amar a su prójimo como a sí mismo. Y sobre todo que toda alabanza y toda adoración es al Cordero de gloria, al Cordero de Dios, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En Apocalipsis aparece una situación donde el apóstol Juan se postra incluso delante de un ángel. Y el ángel le dice: no, te equivocas, levántate, porque yo soy tu consiervo. Porque si ni los ángeles se permiten que se postren para adorarles, como nosotros también podríamos hacerlo. No. La alabanza y la adoración, iglesia, es solo para Cristo. La alabanza y la adoración es solo para el Señor Jesús. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Wow. Pedro iba a la casa de un gentil, como con 3 gentiles, y entra y ve una casa llena de gentiles, de personas que su religiosidad y las costumbres sus días le decían: no puedes estar con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que mismo dice cabal del siguiente versículo, versículo 28. Léalo conmigo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Note, de las mismas palabras, de la misma boca de Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pongámoslo de una manera que podamos entender. Vosotros sabéis cuán abominable es para un salvadoreño juntarse con un mexicano. O vosotros sabéis cuán abominable es para un mexicano juntarse con un hondureño. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Dios le está enseñando al apóstol Pedro que Dios no hace acepción de personas. Y no importa de dónde seas, no importa de tu cultura o de la nación o de tu raza, Dios te ama porque ha dado su vida por ti en la cruz de Calvario. Y nos enseña claramente que delante de Dios todos somos igual.
Por lo cual nos enseña a través de su palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, pero esa persona no me cae bien. No le amas como a tu hermano, ámale como a tu enemigo. Señor, pero me ha dañado, perdónale como yo te he perdonado. Señor, pero tú sabes, perdónale como yo te he perdonado. Ámale como yo te amo, porque Él nos ama a nosotros incondicionalmente. Su amor es incondicional. Nuestro amor debe de ser genuino y no basado en condiciones. Puede darle un aplauso al Señor. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Note esto. Un hombre que era gentil estaba ¿qué? ¿Qué sabe qué es eso? Ayunando, orando, sacrificando su cuerpo, absteniéndose del alimento y orando. ¿Y qué? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Por qué será que entonces que nos cuesta orar y queremos que Dios nos hable? ¿Hay amén o no hay amén? Versículo 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, sí, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, lo está leyendo conmigo, versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Había una práctica que normalmente en la iglesia en aquel tiempo, Santiago lo dice claramente: a los ricos les daban el mejor lugar en las sinagogas. A los ricos les daban los mejores lugares en las asambleas. Y a los pobres les decían: siéntate aquí donde no estorbes. Y Santiago los exhorta. Y en el capítulo 2, Santiago 2:9 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si hay algún tipo de preferismo o favoritismo, porque esta persona me llevo mejor con él y al otro lo desecho, lo veo de menos, estoy pecando delante de Dios. Porque una de las cosas que Él nos manda hacer es amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos ama, de un amor incondicional. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea y comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciéndole bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pedro?
¿Predicando qué? El Evangelio. Pedro está anunciando las verdades del reino de Dios. Pero mire, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y justificásemos que él, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se acuerda lo que decía la religión, la religiosidad y la cultura de Pedro? Ellos no valen la pena. Ellos no pueden ser salvos. Y mientras un Pedro está hablando, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que la religiosidad y la cultura decía que no eran recibidos. Dios los recibió cuando vieron su corazón al Señor Jesús. Iglesia Cristiana El Buen Pastor presentó su programa Buscando al Perdido y Discipulando al Hallado. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Para más información sobre nuestro ministerio, visite nuestra página web, donde encontrará información de nuestro ministerio, horarios y nuestra programación en la siguiente dirección: icelbuenpastor.org. También puede llamarnos al 832-847-2892. Será hasta la próxima edición. Bendiciones.